¿te llamas? Domingo Sánchez López. ¿Y naciste? El 16 de mayo del 1946 en un pueblecito de Murcia. Moratalla. Benizar, Moratalla. Muy bien. ¿Cuándo viniste a Barcelona? Vine en el 61 y me fui 3 meses al pueblo otra vez y volví en el 62. ¿Por qué? Vine a cortar árboles de las carreteras con mi padre y un equipo que hizo él, y nos mandaron el último tramo que nos dieron fue en Granollers, y estaban los árboles de tal manera que los habían plantado chiquititos, y cuando crecieron pasaron por el tendido eléctrico, y entonces la madera llegó a encerrar dentro trozos de cable, con lo cual aquellos árboles en medio del pueblo para cortarlos era un peligro, porque había que sacar las ramas colgadas. Dime tú a mí cómo saca una rama colgada que tiene un cable dentro. Allí realmente nos jugamos el tipo y cogimos los trastos y dijimos al pueblo. Nos fuimos al pueblo, y entonces eso sería marzo o abril. Y cuando llegó el verano, unos tíos míos, que él estaba aquí y se vino entonces mi tía con él, pues... ¿Lo dices aquí? ¿Es en Barcelona ciudad? Vinimos, la primera parada fue a San Justo. Y después ya mi tío se compró un piso en Pubilla Casas y yo con ellos, yo formaba parte del lote. Y con ellos estuve hasta que se vinieron mis padres, que pasarían unos 4 años más o menos. Se vinieron mis padres, se cogieron un piso, estuve con ellos hasta que me casé. Me casé y me fui a vivir a Belvitge, a un piso de La Bomba, de la cooperativa La Bomba, que algunos vecinos que se movieron consiguieron hacer una cooperativa, y de eso nos beneficiamos pues varios, entre ellos yo, y sigo viviendo ahí. ¿Qué vecinos eran los que se movían en La Bomba? Por ejemplo, pues Pablo Molina era uno, Fernando Rodríguez, era Rodríguez, ¿no? Creo, sí. Rodríguez Bustos. Rodríguez Bustos. Y otros que no me acuerdo el nombre, pero estos dos sí. ¿Felipe Cruz estaba por allí? Felipe Cruz, sí. Pero no sé si estaba en La Bomba él o no. Lo que sí estaba en el barrio, y era él y su mujer unos grandes luchadores del barrio. Vale. Entonces, ¿desde qué año vives en Belvitge? Vivo en Belvitge desde el año 73, aunque el piso me lo dieron en el 72. ¿Qué recuerdos tienes del proceso de construcción del barrio? Hombre, era una construcción novedosa. Yo al menos no estaba acostumbrado a ver ese tipo de edificación. Tanto es así que yo trabajaba en SEAT y bajaba de Pubilla Casas, que era donde vivía, cada día a la SEAT. Y cuando estaban haciendo el bloque donde yo vivo, estaban los cimientos, por cierto, muy fuertes, porque vi mucho cemento, mucho hierro y muy hondo aquello. Cuando hubieron las inundaciones en Belvitge, yo pensé, ¿quién se vendrá a vivir aquí? Porque un día habíamos bajado mi mujer y yo, que éramos novios en aquellas fechas, a una discoteca que había en Belvitge, que no me acuerdo cómo se llamaba, la verdad. Bueno, total, que nos pusimos los pies de barro que no veas. Y dije yo, ¿quién vendrá a venirse a vivir aquí? Y mira por dónde fui yo el que se vino a vivir allí, y estoy encantado. Desde que me fui hasta el día de hoy, encantado con Belvitge. Entonces, ¿viste el proceso de creación del barrio, de cómo fue mejorando el barrio? Hombre, claro, y le llevamos al alcalde que había en aquella fecha, le llevamos bolsas de basura, yo mismo y otra gente, y se las pusimos allí en su despacho. ¿Compartiste la creación o fundación de alguna entidad social en Belvitge? Bueno, sí, yo soy fundador de la Escuela de Música de Belvitge. A la cual estuve 20 años, y luego, pues por circunstancias, llegó el momento que me separé, y hasta la entidad que yo he formado parte de su inicio ha sido esa. He estado en otras, como asociaciones de padres, de vecinos y tal, que actualmente estoy en la Asociación de Vecinos de Belvitge, pero nacimiento de entidades, esa es la que yo he visto. ¿Qué se llama, has dicho? Amigos de la Música de Belvitge. ¿Cómo valorarías la actuación de esta entidad, Amigos de la Música de Belvitge, en el barrio? ¿Cómo lo valorarías? No en el barrio, no, en Hospitalet. Fenómena, pues porque ha sido
Yo ahora llevo desligado de la entidad bastante tiempo, entonces no sé cómo exactamente, entre otras cosas porque no me quiero tampoco implicar ya que no estoy yo, pero fenómeno, pues porque se han beneficiado a un precio muy módico, un montón de niños de Belviche, entre los que están los de Pablo y de todo Hospitalet. Allí han ido niños de todo Hospitalet y siguen yendo, claro. En su momento debía ser muy novedoso y muy original crear una asociación de amigos de la música en el barrio, cuando el barrio estaba también por otras luchas, ¿no? Debió ser como muy novedoso. Sí, fue muy novedoso, pero hubieron muchas dificultades. En principio nos metimos al aula, que allí ni Dios sabía que estaba aquel local vacío. Nos metimos, rompimos el candado, limpiamos todo aquello, estaba lleno de suciedad, de ratas, de todo, y bueno, finalmente, bueno, íbamos pidiendo aulas, las aulas que necesitábamos a la dirección del aula, porque el ayuntamiento se dio cuenta que allí había aquel espacio que se podía utilizar, y entonces de allí surgió una guerrilla dialéctica entre ideas de vecinos. Se discutía si aquello podía ser un aula de cultura o un ateneo popular. Al final ganó lo de aula de cultura. Entonces fue cuando el ayuntamiento puso allí un director, una directora concretamente, que fue Nelly, y ellos eran los que regían todo aquello, y nosotros teníamos un espacio para las clases de música que era lo que de inicio era el escenario, se cerró, y entonces allí es donde estábamos. Pero claro, la escuela iba creciendo y necesitábamos más espacios, y entonces nosotros diariamente pedíamos las aulas que necesitábamos, y si era posible nos las dejaban, y si no, pues... Y aquello en más de una ocasión originó algún enfrentamiento entre... Pero bueno, que nunca llegó la sangre al río, todo fue funcionando, y, en fin, y allí sigue la escuela de música, y está la asociación de vecinos, y actualmente se dispone pues de toda la planta. Os encontraríais con muchas dificultades, sobre todo en los chicos, ¿no? Que a la hora de querer aprender, por un lado el lenguaje musical y por otro lado aprender a tocar un instrumento, el acceso a los propios instrumentos, ¿no? Os encontraríais con muchas dificultades de ese tipo. Muchas, y sobre todo económicas, porque en aquellas fechas también todos estábamos, como quien dice, hacía poco tiempo que nos habíamos casado, teníamos los hijos, teníamos muchos gastos, casi más de los que podíamos atender. Y claro, eso era un gasto más, pero se hizo de una forma muy económica. Para empezar, habían 2 o 3 personas, entre los que fundamos la escuela, que tenían conocimiento de solfeo y... ¿Recuerdas algún nombre de estas personas? Sí. Y entonces ellos mismos empezaron a dar clases de solfeo y de instrumento cuando los niños tenían el nivel necesario. Y entonces, uno de ellos era Eusebio, que era también de SEA, y le perdí el hilo, creo que se marchó al pueblo, no sé, bueno, total. Y otro era José María Asensio Campoy, también tenía conocimientos de solfeo, Inma Jeremías también, y bueno, fueron dando clases de tal manera que los niños, porque en principio nosotros ya nos veíamos con los críos, y bueno, les enseñábamos canciones, no sé cuántas, pero llegó un día que alguien dijo, oye, ya que le enseñamos canciones, ¿por qué no lo hacemos con música para que tengan más? Total, que así se hizo. De tal manera que cuando se les empezó a enseñar solfeo, cuando llegó la época de examinarse por libre en el Conservatorio Superior de Música, pues dijimos, oye, ¿y si los presentamos qué? Total, que a todos los niños que habían estudiado ese solfeo, los presentamos al Conservatorio Superior de Música, los exámenes, y aprobaron todos. ¿Y ahora qué hacemos? Pues nada, plantearnos el siguiente curso. Aquello había sido primero, pues el segundo. Aquello estaba cogiendo forma de escuela, ¿no? Pues total, que así se hizo. Y allí fue donde empezamos a necesitar más espacios. Y así se hizo hasta que llegó el momento que empezaron a hacer instrumentos y tenían conocimientos suficientes como para empezar a pensar en formar una banda de música o algo por el estilo. Y entonces lo que se hizo fue eso, montar una banda de música clásica que continúa en la actualidad. Y estamos hablando empezamos en el año 79, creo, pues
hasta ahora, y bueno, pues una banda que ha recorrido toda Cataluña tocando y muy bien. ¿Recuerdas el volumen de alumnos que podíais manejar en un curso normal? No me acuerdo, a lo mejor te puedo mentir, pero vamos, sí que te puedo decir que teníamos una distribución de niveles que era preparatorio, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, armonía. O sea, entonces, ¿cuántos podían haber en cada nivel de esos? 12 o 15, más o menos. Pues bueno, pues eso es lo que había. Y entonces, como a medida que se iba haciendo todo eso, no teníamos medios económicos para continuar porque a los padres se les cobraba nada y menos. Pues entonces pensamos en montar un chiringuito en las ferias de Belviche, que en la actualidad lo siguen montando. Y nos tiramos no sé cuántos años montando el chiringuito, dándonos unos panzones de trabajar. Bueno, yo plegaba algunas noches, los domingos por la noche, por ejemplo, porque en aquellas fechas se respetaban menos los horarios que ahora. Yo plegaba a lo mejor a las 12 o la 1 cuando terminábamos de recoger aquello. En aquellas fechas yo trabajaba turno de mañana, porque paralelamente a aquello iba a la escuela industrial, pues entonces llevaba turno de mañana fijo por ese motivo. Pues entonces a lo mejor plegaba a la 1 o más, me acostaba 4 horas y a las 5 me levantaba para irme a trabajar a SEAT, que en aquellas fechas yo trabajaba en la cadena y no sé cómo, habíamos un grupillo que nos llamaban los estudiantes y no sé cómo nos arreglábamos, que siempre hacíamos de comodines, claro, como siempre íbamos de mañana y siempre faltaba gente en la lija. Yo estaba en pintura que le llamaban el gimnasio a la lija. Y bueno, unos palizones de trabajar que no veas. Y luego cuando plegábamos de allí, al chiringuito, directamente, hasta la 1 de la mañana, y si era viernes o sábado, pues hasta las 2, 3 o la hora que fuera, o más. Y así se podía financiar la escuela. Y bueno, pues la historia resumida ha sido así. ¿Qué tienes que decir de Belviche ahora? Oh, yo de Belviche estoy encantado. Estoy encantado con Belviche y con la gente de Belviche. Si tengo que poner una pega es el hecho de que en los bloques haga el ascensor una parada para 2 rellanos. ¿Qué quiere decir eso? Que entre un rellano y el ascensor hay que subir unas escaleras o bajarlas, depende. Y luego cuando bajas a la portería, para salir a la calle hay que volver a bajar más o menos escaleras. Y eso, con la edad que vamos adquiriendo, pues va a dificultar mucho nuestro contacto con la calle a medida que vayamos cumpliendo años y nos encontremos mal. Entonces yo ese es un problema que veo y que desde luego, como yo sé que hay mucha gente inteligente por ahí, muy preparada, deberían inventarse algo, que ya hay gente que está pensando en ello, que de hecho hace poco en la concejalía hicieron la presentación de unas cuantas ideas y unos proyectos, y eso que se tendría que hacer, y claro que estuviera al alcance económico de toda la gente, ¿no? Porque si no estaremos en la de siempre. El que puede pagarlo tendrá y el que no, no, y entonces pues habrá diferencia racial también ahí. Racial de clase. De clase. Económica, ¿no? Claro, económica quiero decir. Económica, sí, sí. Económica. Muy bien. En principio este era el cuestionario que me ha pasado Antonio. Yo ahora te hago una pregunta de opinión. ¿Qué opinión te merece el tema de la memoria histórica, la memoria democrática, el tema de la recuperación de la memoria histórica? ¿Qué opinión te merece? Hombre, me parece muy bien. Me parece muy bien y sobre todo, aparte de que, yo qué sé, puede ser muy rica de datos en cuanto a gente que ha estado siempre en la brecha, moviéndose, pues bueno, pues será un sitio una fuente donde la gente que quiera se podrá informar de todo lo que se ha hecho en SEAT y en Belviche y, en fin, y la gente que lo ha hecho. ¿Crees que se está profundizando suficiente en el tema de justicia, reparación y verdad? ¿En relación al tema de la memoria histórica, por ejemplo, el tema de
los represaliados durante la guerra civil, la gente que fue ejecutada de forma sumaria, el tema de fosas, el tema de responsabilidades políticas y civiles? ¿Crees que se está profundizando? No, en cuanto a la memoria histórica, en relación con SEA, sí, en relación con SEA y Belvich y todo eso, sí, además se sigue haciendo, ¿no? Ahora, si nos abrimos ya a nivel nacional, ni mucho menos, porque lo que está pasando con los desaparecidos en la guerra y esas historias, eso no hay quien se lo coma. Eso no hay quien se lo coma, porque ahora mismo estábamos hablando Pablo y yo de ese tema, y los dos estamos de acuerdo que aquello fue una catástrofe y que hoy en día, en lugar de intentar ya despejar el tema y aclararlo y que se encuentren a todos y que pues lo que están habiendo son unos problemas que no veas. Oye, son personas, son familias nuestras y que tenemos todo el derecho a saber dónde están. En ese sentido no se está haciendo, vámonos, al revés, entorpecer, y si no que le pregunten a Garzón. Efectivamente. Me has hablado de tu trabajo, bueno, has mencionado el trabajo en SEAT y tu vinculación con el barrio. De alguna manera se trasladaba la lucha que pudiera haber en SEAT, también se trasladaba al barrio en forma de movimiento vecinal, o no, o eran cosas que cada cosa tenía su circuito independiente que de alguna forma lo tenía, ¿no? Pero los protagonistas eran los mismos, ¿no? ¿Esto lo vivisteis así realmente? ¿Los mismos que mantenéis la lucha del SEAT en vuestro trabajo, en vuestro puesto de trabajo, luego en el barrio, os volvíais a juntar y participabais con las asociaciones de vecinos? ¿Esto fue así? Sí, yo, a ver, que quede claro, yo creo que he sido una persona inquieta, creo que me he movido bastante, pero no me voy a comparar con Pablo, por ejemplo, Pablo Molina u otros. Yo me he movido, yo he ido a muchos sitios, manifestaciones me he perdido pocas, pero distingo. Ahora bien, evidentemente que aunque fueran cosas distintas, el centro de trabajo y el barrio, sí que tenían conexión, pues porque la persona que tenía unos sentimientos los tenía cuando iba a la empresa y los tenía cuando estaba en el barrio. Nosotros, por ejemplo, yo, sin haber estado a lo mejor al nivel que te digo, yo recuerdo haber ido con mi niña de la mano y mi niño en el carrito a cortar la Gran Vía, a la Brava, un día y otro día y otro y otro y otro, hasta que conseguimos que se hiciera el Colegio Ramón Muntaner, que es donde ellos fueron a hacer la primaria. Entonces, eso, y a mí y a mi mujer no nos empujaba nadie para hacerlo. ¿Por qué lo hacíamos? Porque lo sentíamos. Lo mismo que cuando había una movida en SEAT y nos íbamos a Montjuïc o nos íbamos al Besós o a Cornellá o a esos sitios, pues íbamos pues porque lo sentíamos, nadie nos empujaba, nadie... Y ya está, y cuando nos íbamos a la puerta de SEAT y había que levantarse a las 4 de la mañana para estar allí temprano, pues lo hacíamos. En fin, ¿eso por qué era? Eso era sentimiento que uno tenía donde estuviera, en el trabajo, en el barrio o en Madrid. Cuando hablas de ese sentimiento, ¿hablas de un sentimiento de justicia social o de una ideología, el seguir a una ideología o a unas directrices de un partido? ¿O las dos cosas? No. En mi caso era justicia social. Sí, en mi caso era por justicia social. Perfecto. Bueno, Domingo, ¿quieres decirnos alguna cosa más que te gustaría que quedara registrado y dijeras, pues esto me gustaría que no se olvidara y me gustaría, ahora tengo la oportunidad de... Yo lo que creo que deberíamos hacer, yo creo que estamos siendo muy permisivos con todo lo que nos están haciendo día tras día con educación, sanidad, pensiones, tal y no sé cuántas. Yo creo que deberíamos salir a la calle todos, pero todos ya, aunque no hiciéramos otra cosa que estar en la calle y molestar. Deberíamos hacerlo ya. Y todos los tertulianos que salen en las televisiones, que para mí hay algunos que son fenómenos, además de abrirnos los ojos, que lo hacen cada día, con lo cual nos tocan la moral y la conciencia y nos hacen pasar lo peor, ellos también tendrían que formar parte de organizar esa convocatoria que yo estoy diciendo para que todos saliéramos y de una vez por todas frenáramos este atropello que nos están haciendo y poco más. Y que la juventud siga el rollo. Muy bien. Pues muchas gracias, Domingo. Lo dejamos aquí. A vosotros. Paro. Ahora ya está grabando. ¿Me dices tu nombre? Pablo Molina Bravo. ¿Naciste en...?
Nací el día 3 de agosto de 1944. ¿En dónde? En Luque, Córdoba. Muy bien, ¿cuándo viniste a Barcelona? Vine el día de noviembre